Le doy la más cordial bienvenida a los que el día de hoy están atendiendo a este domingo de predicación en el posteo de este video YouTube, y a los que están presentes en Tabernáculo de David. Que Dios me los bendiga mucho, 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 mucho. Hay una hermosa bendición. Creo que el día de hoy podemos arrebatar de parte de nuestro Dios. Me preguntaban el día de ayer, terminando la escuela de ministerios, ¿cuál es el título de la predicación? Porque por lo regular ahí lo ponen como en la marquesina, ¿no? Que anunciando un poquito de qué se va a tratar o este tipo de situaciones. Y tengo que ser honestos, la predicación del día de hoy tiene dos caminos y por eso no encontré un título como tal. Mas, sin embargo, espero que obviamente nuestro Señor nos ayude como ministros el día de hoy para poder proyectar el tema de la manera completa, de la manera extensa, de la manera franca y clara como el día de hoy tiene que ser, pero entendiendo y tratando de abarcar los dos puntos. Entonces, pues que el Señor obviamente haga su voluntad y nos permita ser usados con sabiduría para poder abarcar ambos puntos. Para esto, el día de hoy nuestra meditación se va a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo número 28. Primer libro de Samuel, capítulo número 28. Yo ya voy a ir aperturando la palabra del Señor para poder llegar a esa instrucción. Tú también lo puedes hacer si es que estás viendo el video, porque vamos a analizar prácticamente todo el capítulo y vamos a tratar de llegar a algunas verdades bíblicas que obviamente tendrán que ver en entender el contexto de por qué sucede lo que le sucede al personaje o a los personajes principales de este interesante libro. Primer libro de Samuel, capítulo número 28. Bajo esta perspectiva, entonces, pues voy a hacer una oración, confiando y pidiendo potencia de nuestro Dios para poder estar atentos y presentes también como ministros a lo que Dios decida con respecto al uso de palabras y al uso de su palabra. Vamos a orar. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te bendigo de una manera total. Hoy te pido, mi Dios, manifiéstate en este video, manifiéstate en esta predicación, manifiéstate a tus hijos, que yo estoy seguro deseas rescatarnos como hijos tuyos, como iglesia de Jesucristo. Deseas rescatarnos de la mentira de Satanás y sobre todo, mi Dios, deseas tenernos cerca de tu corazón. Que el tema del día de hoy sea dado con franqueza, pero sobre todo con la autoridad que compete a tu Espíritu Santo. Y bajo esa autoridad es que me someto, Dios, y sujeto toda mi mente, toda mi emoción y toda mi esencia como ser humano a la obediencia a Jesucristo, para que tengamos confianza de que lo que tú estás dando y entregando entonces proviene de ti. Palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Y que de esta manera suceda, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una intención bastante interesante que sucede en el capítulo número 28 del primer libro de Samuel, pero como decía, va a tener dos vertientes esta predicación. La primera vertiente es que aprendamos sabiduría. El día de hoy, entonces, lo pregunto a los que están presentes, tú también lo puedes hacer. ¿Cuál es la primera vertiente, entonces, que la predicación del día de hoy tiene que, o más bien va a ser enfocada? Para que tú y yo aprendamos sabiduría. Entonces, voltea al que está al lado tuyo o al que está atrás de ti y dile, hoy Dios quiere que aprendas sabiduría. Hoy Dios quiere que todos aprendamos sabiduría. Amén. También díselo ahí en el video, si estás viéndolo con familia, si estás viendo con algún amigo o con algún grupo de discipulado, también lo puedes compartir y dile al que está al lado, hoy Dios desea que aprendamos sabiduría. Pero la segunda vertiente es, hoy Dios desea que entendamos cuál es mi posición delante de Dios. Y ahora díselo al que está a tu lado. La segunda vertiente y el segundo propósito de esta predicación es que entendamos cuál es tu posición, cuál es mi posición delante de ¿quién? De Dios. Ok, a ver, díselo al que está a tu lado.
a los que están en el video, Dios desea que tú entiendas hoy cuál es tu posición con respecto a Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque me he dado cuenta en el paso de estos meses de coronavirus y de pandemias y de, ya sabes lo que está pasando obviamente en el mundo, creo que ya no somos absortos con respecto a la información y a la situación. Creo que ya de alguna manera, en alguna circunstancia o en alguna experiencia de vida podríamos decir, claro que estamos enterados de lo que el mundo hoy está viviendo y obviamente probablemente ya hasta ya nos ha pegado en la economía, nos ha pegado en las relaciones familiares, nos ha pegado de muchas maneras. Pero lo interesante es, bajo una perspectiva de cómo el ser humano sufre o cómo vive ese sufrimiento, que algunos, no puedo decir todos, algunos del conglomerado de los seres humanos que habitamos hoy, todo el planeta Tierra, que estamos alrededor de 8,000 y fracción, 8,800 creo que estamos de seres humanos, ya vamos rumbo a los 9,000 y quién sabe qué pueda pasar, somos demasiados los seres humanos, pero podría decir que una fracción de ese gran número de seres humanos, una fracción de millones de ese conglomerado de los que habitamos el planeta Tierra, creo que intentamos buscar a Dios. De una o de otra manera intentamos buscar a Dios para que solucione un problema, para que solucione una vicisitud, para que Él esté en medio de alguna problemática, que Él resuelva la circunstancia que estamos viviendo. Y tengo que ser muy honesto y muy franco. Eso es un corazón de alguna manera que pudiese tener, creo yo, el 30% ganado con respecto a la solución de su problema. ¿Y por qué digo el 30% ganado? Porque el 30% depende de a quién te estás acercando y cómo estás queriendo solucionar ese problema. Creo que el otro 70% depende de las condiciones que prevea o provea la persona a la que te estás acercando y obviamente el porcentaje final que se solucione tu problema en ese sentido. Entonces, yo sí me doy cuenta que el ser humano desea que sus problemas sean resueltos. Yo le podría preguntar a los que están viendo el video y a los que están presentes en la congregación, levanten su mano, ¿cuántos desean que sus problemas sean resueltos? Amén, uno diría, aleluya, ¿no? Si estuviéramos ahí en esas congregaciones, ¿no? En donde hay un poquito más de euforia. Entonces, yo quiero que mis problemas sean resueltos. Ok, muy bien. Pero dentro de ese 100%, porque yo creo que todos los humanos que habitamos el planeta Tierra deseamos que nuestros problemas sean resueltos, hay otro porcentaje en particular que no busca a Dios o que busca solucionar de alguna manera sus problemas por su propia mano o por propias situaciones. Hoy no vamos a hablar de ellos. Hoy vamos a hablar de las personas o incluso hijos de Dios, si así lo queremos ver, porque el pasaje nos va a referir a hijos de Dios. Hijos de Dios que desean que sean resueltos sus problemas, pero que en el proceso buscan o intentan que la fuerza divina de Dios les solucione su problema. Yo les preguntaría dentro de los presentes y los que están en el video, ¿cuántos de los presentes están deseando y anhelando que la fuerza divina de Dios solucione sus problemas? Ok, entonces ahí es otro porcentaje. Pero fíjense que la Biblia nos cuenta que hay un personaje histórico, porque de hecho hasta hay tablillas que se han descubierto en tema de escatología, es decir, de apología, la defensa de la fe. En ese sentido, de repente empieza la apologética, nos desarrolla un escenario en donde incluso hay tablillas que se han descubierto con respecto a este personaje en particular. ¿Y de qué personaje estamos hablando? Si ya le echaste un ojito a primer libro de Samuel, capítulo número 28, estamos hablando del primer rey levantado y constituido para el pueblo de Israel. ¿Quién fue este rey? Los judíos saben perfectamente quién fue este rey, porque de ahí es que hay una descendencia y sucesión de reinados dentro de lo que es el Antiguo Testamento, la Torá, todo lo que son obviamente el gobierno y gobernaturas que tuvieron o que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo pasado. Y ya lo dijeron obviamente aquí en la congregación y para los que estaban viendo el video, ¿quién fue entonces el primer rey de Israel? Saúl. Un rey empoderado.
un rey portentoso, un rey que decía la palabra del Señor por ahí de los primeros capítulos del libro de Samuel con respecto al reinado de Saúl, que sobrepasaba su cabeza por sobre todo el ejército. Yo llegué a pensar, era muy niño mi pensamiento, que Vicente Fox era como Saúl. Yo llegué a pensar eso, un poquito más niñesco mi pensamiento, ¿no? Fox en ese sentido de repente llegaba y podía estar parado porque era muy alto, y sí se veía cuando había honores a la bandera o cuando había alguna congregados ahí el ejército o alguna situación de algunas guardias, se paraban junto con él y él rebasaba, casi podría decir que por una cabeza, a todos los que estaban alrededor. Entonces yo pensaba, ay, ok, Vicente Fox, rey como Saúl. No lo sé, yo espero que no, después de que veamos lo que hoy habla, ¿no? La palabra de Dios del rey Saúl. Pero vamos a hacer un pequeño checklist de quién era el rey Saúl. El rey Saúl era un rey que obviamente fue el primer rey, portentoso, elegante, poderoso, que podríamos decir que fue uno de los pocos reyes que la Biblia dice que no solamente fue rey en la extensión de la fuerza de gobernar con poder y con autoridad, sino que se dice del rey Saúl que también bajó sobre su vida el Espíritu de Dios, lo ungió y al momento que lo unge hasta profetiza. Y hay una frase por ahí en el libro, al principio de los primeros capítulos del libro de Samuel, que dicen, Saúl entre los profetas. Y podríamos decir entonces que en la investidura de Saúl se quería reflejar ¿qué? Se quería reflejar el gobierno de Dios y el gobierno humano empoderado y investido, o investido más bien, en una misma figura. El rey Saúl. ¿Te lo imaginas? ¡Qué poder de personaje! Un hombre que en sí mismo pudiese tener la investidura de ser gobernante a los hombres, pero también de ser gobernante en lo espiritual. Saúl entre los profetas. Alguien como él, lo dudo. Lo dudo con respecto a que poseyera, dentro de los muchos reyes que tuvo Israel, ambas posiciones. A lo mejor David, podríamos decir que fue el segundo que lo logró. Pero después de David ya no se narra que Salomón haya sido ungido y que esto y el otro, como que fueron degradándose. Bueno, Salomón recibió sabiduría, no hay por qué hablar mal de él. Pero independientemente de eso, nuevamente, ¿te imaginas al rey Saúl? ¿Te imaginas al personaje rey Saúl entrando por las puertas de tu casa? Sería una persona interesante a analizar. Tenía dominio como la descripción de Deuteronomio con respecto a los reyes, y les daré reyes. Con respecto a la descripción del capítulo 3, si mal no lo recuerdo, del libro de Samuel, con respecto a que Samuel es desechado y entonces piden un rey para el pueblo de Israel y Dios da todas las características de lo que va a tener de poder este rey. Un rey que Dios podía decir, quiero que me extermines todo un pueblo, y que tenía en su autoridad, en su poder, en sus manos, el poderlo exterminar. Pero que de alguna manera algo pasó con este rey. Y quiero usar esta introducción para poderte poner en contexto. Porque si tú eres un hijo de Dios, y tú que estás viendo el video eres un hijo de Dios, no sé si tú lo sepas, pero la Biblia dice que tienes gran poder. La Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando yo pienso eso de los hijos de Dios, entonces es como querer equiparar las grandes glorias que tuvieron los reyes de Israel, pero sobre todo de una manera muy particular, el rey Saúl. Un rey dado a la talla de la investidura en autoridad para poder manipular lo espiritual, pero también poder manipular lo terrenal.
Porque nuevamente esto lo estoy basando simplemente como introducción sobre la famosa frase de Saúl entre los profetas. ¿Qué fue lo que sucedió con el rey Saúl? Inmediatamente que es ascendido al trono, se le sube el orgullo a la cabeza y empieza a desobedecer las instrucciones que Dios le dio. 2 instrucciones francas. La primera fue: extermíname a un pueblo. Salud. Extermíname un pueblo. ¿Alguien recuerda a qué pueblo? A los amalecitas. Perfecto. Entonces Saúl viene y va a la batalla. Y la primera instrucción que Dios le da con respecto a exterminio y posesión de tierra es contra un pueblo llamados los amalecitas. Y lo primero que hace, Saúl, es ignorar esa instrucción en su totalidad. Y llega delante de los amalecitas y decide perdonar al ganado, y decide perdonar al rey, y decide perdonar a muchas personas. Perdonó gente amalecita. Cuando llega Samuel, el profeta, que estaba investido de la autoridad de parte de Dios con respecto a lo espiritual también, y se da cuenta de la instrucción que fue no obedecida, ¿qué le dice al rey Saúl? Hasta aquí. Le pesa a Dios en su corazón haberte levantado como rey, Saúl. Así que Dios se traerá a su corazón y a su reinado un rey conforme a su corazón. Y ya empezaba a tintinear, aunque David en aquellos entonces tenía 11, 12, 13 años de edad, ya empezaba a tintinear la idea de un rey que lo hiciera conforme al corazón de Dios. En pocas palabras, un rey que sí obedeciera. Pasa toda esta historia en ese sentido y un poquito más adelante, de repente agarra a Saúl, guerrea, pelea, regresa, y siempre que había victoria y siempre que el pueblo regresaba con victoria o después de la guerra, se hacía un sacrificio a Dios. Obviamente el que sacrificaba en aquel entonces era Samuel. El que presentaba esas ofrendas era Samuel. Y el que tenía que presentar esa ofrenda era Samuel. Y bajo ese principio a Saúl se le hace fácil decir, bueno, pues yo ya gané, yo soy el rey, yo soy Juan Camaney dentro de los reyes de Israel, y de repente sacrifica antes de que llegue Samuel. Y cuando llega Samuel y se da cuenta del segundo error de Saúl, Samuel dice, con esto ya es el colmo. Dios te hubiera reivindicado en el reinado, mas por cuanto has hecho esto y has usurpado y no has hecho conforme a lo que Dios ha pedido, ahora sí Dios te desecha y entrega su reinado a otro varón, nuevamente señalando conforme al corazón de Dios. Yo les pregunto, ¿se les hace similar? El pueblo de Dios hoy en día, tristemente, es la vida de Saúl. Un pueblo de Dios que a través de Pedro dice, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido. Pueblo de Dios que a través de las palabras de Jesucristo en el libro de Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu el Espíritu Santo de poder sobre vosotros, y me seréis testigos. Hechos 1:6 al 8, ahí está enfrascado. Un pueblo tan hermoso que Dios dijo es el pueblo que ahora ha de estar gobernando el planeta Tierra, espiritualmente hablando, obviamente. Porque lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Y tantos principios bíblicos de poder y de autoridad que Dios entrega a todos los hijos de Dios. A todos. Pero ¿qué sucede específicamente?
que a veces nos convertimos, y creo yo que la palabra del día de hoy tiene que ver, para que aprendamos sabiduría, tenemos que entender que hoy el pueblo de Dios, llamado los cristianos o los religiosos que creen en Dios, o como lo quieras ver con Jesucristo, todos los que son y sean llamados de debajo del cielo hijos de Dios, tenemos de alguna manera que entender que existe la connotación de que podemos ser como Saúl. ¿Y cómo podemos ser como Saúl? Engolosinándonos en nuestro propio orgullo, pensamos que nosotros somos los importantes, que no debemos de estar obedeciendo a Dios por cuanto yo ya soy hijo de Dios y no tengo que estar acatando sus mandamientos y no tengo que estar cuidando, vigilar su palabra, no tengo que estar haciendo absolutamente nada de eso. Solo porque soy hijo de Dios, las cosas tienen que suceder y punto. Y todo lo enmarcamos en una pequeña circunstancia tan fácil de entender como yo ya soy salvo solamente porque creí en Jesucristo y no importa cómo lleve mi vida, yo soy hijo de Dios y me voy al cielo y lo que sea. Todavía conozco muchos hijos de Dios, hermanos en Cristo, que tienen la osadía de estar en sus pecados, de estar en sus fornicaciones, de estar en sus fraudes, de estar en sus mentiras y decir, a mí no me va a pasar nada, yo soy hijo de Dios. Al contrario, porque soy hijo de Dios, me atiendes como primero en el seguro social. Como soy hijo de Dios, no importa que haya una fila esperando en las tortillas, a mí me atiendes primero. Como soy hijo de... Todavía conozco a algunas personas así. Y no diría, ¿tienen el principio de Saúl? Probablemente sí. Pero por otro lado, hay otros también hijos de Dios que cometemos el pecado y el error del principio de la segunda situación que hizo el rey Saúl. Y es creer que la autoridad que Dios pone no es importante a mi vida porque soy hijo de Dios. Porque soy hijo de Dios, me puedo volar los altos, al fin que no me pasa nada. Porque soy hijo de Dios, yo le puedo decir al de tránsito, usted a mí no me infracciona porque yo conduzco como yo quiero. Porque soy hijo de Dios, hasta le digo al pastor que Dios puso en la congregación, tú no tienes por qué estarme diciendo lo que tenga que hacer en mi vida. Yo mi vida la gobierno como yo quiero, como yo deseo. Como soy hija de Dios, yo no me sujeto a mi marido. Como soy hijos de Dios, yo no me sujeto a mis padres. Como soy hijo de Dios, hago de mi vida lo que quiero. Al fin y al cabo, soy hijo de Dios. Cuidado, porque tenemos un principio al cual ya estaremos cayendo. Y no hay nada más peligroso que estar cegados, por eso dije, hay un principio que hoy debemos de aprender y el primer camino de esta predicación es que aprendamos sabiduría. Y posteriormente entendimiento de cuál es nuestra posición delante de Dios. El rey Saúl se sabía a sí mismo que ya estaba desechado por Dios. Y más adelante, por ahí del capítulo número 16, si mal no lo recuerdo, hasta un espíritu lo atormentaba y no lo dejaba tranquilo. Cuando yo entiendo de parte de Dios, hoy en pleno siglo XXI, Dios te entrega a los hijos de Dios la autoridad para hollar serpientes y demonios. Y escorpiones, la autoridad sobre todo demonio. No debería de estarte quitando el sueño un demonio, no debería de estarte jalando las cobijas si tú como hijo de Dios eres embestido con el espíritu de poder. Y esto debería de estarse enseñando incluso a los hijos, porque los niños y los pequeños son los que más sufren este tipo de estragos, porque no creemos lo que la misma Biblia dice, lo que mismo Jesús dice de cada uno de nosotros. Pero el rey Saúl entonces, fíjate el principio, simplemente llegó y empezó a vivir ¿qué? Su vida. A lo mejor entendía que le iba mal, a lo mejor entendía que ya estaba desechado, pero él seguía viviendo su vida sin problema. Y llegamos entonces al punto del capítulo número 28.
Y aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: te entiendo que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Versículo 2. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Versículo número 3. Y aquí es donde empieza lo interesante, en donde hay que poner atención el día de hoy. Pero ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Senum. Y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa. Versículo número 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Yo no sé cómo te esté yendo cuando ves las noticias. Yo te voy a ser bien franco, yo llevo un rato que no veo noticias, gracias a Dios, porque era parte del ayuno que hicimos desde abril. Parte de las instrucciones que Dios vació a mi corazón y así las di a la congregación es: deja de ver noticias, no le creas a lo que el hombre pueda presentarte en esas noticias, mejor créele y busca a Dios. Pero aparentemente Saúl no vivió en el 2020 y tampoco recibió la instrucción de no ver noticias. Porque la noticia que le llegó es que los filisteos se amotinaban en contra del pueblo de Israel. Y viendo esta situación, Saúl tuvo miedo. Le echó achi, como dicen. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando tú ves lo que alrededor de ti pueda suceder? A lo mejor llega ya a tu casa un aviso de desalojo porque no has podido pagar las rentas. A lo mejor llega a tus ojos la noticia de que hay una nueva plaga, hay una nueva peste, hay una nueva bacteria y que ya el coronavirus va a quedar casi por los suelos. Esta es peor. A lo mejor se hablan de más pandemias, a lo mejor se habla, yo no sé, o sea, las noticias pueden ser de todo tipo, de un ataque zombie, ¿no? A lo mejor ya viste noticias amarillistas en donde un ataque zombie va por México y está subiendo de Guatemala y cuidado con los zombies. No sé, ¿no? Pero ¿cómo tú reaccionas a las noticias? Yo te voy a ser bien franco, esta semana me dieron la noticia de que ya no tengo trabajo. Pero de que necesito seguir trabajando si quiero demandar o que el consejo de docentes demande a la nueva administración. Porque los papás sí están pagando. Pero la administración decidió que ya no va a pagar. Esa fue la noticia que llegó. Yo no sé si es verdad, yo no sé si no es verdad. No he podido ver de frente a mis empleadores nuevos, porque en el colegio que estoy ya hizo una nueva administración, y no los hemos visto porque el coronavirus les impide a mis empleadores asistir al colegio, o al menos eso dicen, que es por coronavirus, ¿no? Aquí estamos nosotros enfrente, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una sesión 1 a 1. Pero bueno, esa es la noticia que yo recibí. Y de repente a lo mejor otra persona dice: híjole, es que así es, y yo comparto la noticia. Y otras personas me dicen: es que sí, Fabián, así está la circunstancia en todo México. Las escuelas están perdiendo a sus alumnos y los maestros no están siendo pagados y qué tristeza que hayas escogido ser maestro. Y yo escucho eso y ¿cómo reacciono a ello? ¿Qué pasaría si el día de hoy te dijeran a ti: discúlpame, ya no puedo darte el sustento que venías ganando durante 10 años? Ya no te puedo contratar, te contraté la semana pasada, pero ¿qué crees? Ya no hay dinero. ¿Y qué pasaría si de repente llegas? Porque también hubo un proceso, no en esta pandemia, sino en meses anteriores, en donde a lo mejor llegabas a la tienda y ¿qué crees? Ya no había huevo. ¿Y qué crees?
ya no había arroz. Y las langostas que siguen en Yucatán y en Quintana Roo se han apoderado y han subido un poquito ahí a México y se está acabando los cultivos. Y luego el presidente. Y luego Frena y su grupo antipresidente. Bueno, anti-obrador, no es antipresidente, ¿no? Y todas estas noticias, ¿tú qué haces con esas noticias? Pues a lo mejor si eres como Saúl, pues entonces hacer lo que el siguiente versículo dice. Primero tiene miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y la primera sección del versículo número 6 dice, y consultó Saúl a Jehová. No voy a leer lo siguiente. Quiero llegar a pensar que tú eres del grupo selecto, porque no toda la humanidad, cuando ve las noticias, cuando ve lo que está pasando en Irán, cuando ve que Estados Unidos ya está poniéndose firme para ir en contra de Venezuela, para ir en contra de Irán, y que todavía sigue a lo mejor el bullicio de una pequeña olla tapada, y que no es olla de presión, pero que está empezando a dar sus hervores y que a lo mejor destapa la no tan afamada Tercera Guerra Mundial. Cuando tú ves todo eso, quiero llegar a pensar que tú eres del grupo selecto, porque ya dije, toda la humanidad no responde de la misma manera, pero que tú eres del grupo selecto de ser como Saúl. Que cuando ve eso, se turba, sí, tiene miedo, sí, pero consulta a Jehová. ¿Cuántos de los que están presentes cuando ven una circunstancia así? Yo te voy a ser bien franco. No que esté aquí parado quiere decir que no me turbó la noticia de que ya no tengo trabajo o de que ya no tengo sueldo. No te voy a decir que no me turbó. Pero sí, a lo mejor puedo ser del grupo y puedo levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Consulto a Jehová. Así como alguna vez me pasó, no sé si ya te comenté. El Platina, uno de los autos que Dios nos brindó y que ya no está con nosotros, ya gracias a Dios nos cambió el modelo, pero el Platina que yo tenía, una vez, por descuido obviamente de mi persona, se le rompió la banda de distribución, y amoló la cabeza, y amoló quién sabe qué, y era durísima la avería, para los que saben de mecánica. Y esa misma mañana, recuerdo perfectamente, inmediatamente me turbé. Ante la noticia, ya no tienes auto, ya no camina, y aparte son como 30,000 pesos de compostura, porque es cambiar la cabeza, y es que cambiar las juntas, y es cambiar esto, y cambiar aquello, y se amoló un pistón, o lo que está ahí adentro del motor, y yo no conozco mucho de mecánica, pero sabía que costaba mucho, y sabía que ya no caminaba el auto. Y me turbé. Y empecé, y ahora, y a lo mejor como dice aquí una congregante, como osito baboso, ¿no? Ese osito que salía en El pájaro loco, y se ponía, y giraba a un lado y giraba al otro, y así me puse, hasta que mi esposa me vio en ese momento y me dijo, oye, tranquilo, ¿qué no se supone que es a Dios al que consultamos? Ok, recibí un bofetadón con guante blanco y agua fría de mi esposa, que me estaba haciendo y me estaba recordando, me estaba haciendo entender que al que se debe consultar ante cualquier circunstancia es a Dios. Amén, bendición, perfecto. Ok, en ese momento arrodillé mi corazón, le dije, Señor, entonces entregamos esta circunstancia delante de ti. Tú haz conforme esto, sabes que lo necesitamos, pero que esto, y que lo usamos para el ministerio, y que usamos aquello, y paz. Ya sabrás, a lo mejor hasta le puse allí cremita para que Dios me escuchara mejor, ¿no? ¿Y qué sucedió cuando terminamos de orar? Inmediatamente, 5 minutos después de orar, nos habló un pastor. Pastor que se enteró de la circunstancia y que a través de esa circunstancia de enterarse, metió el carro a un taller y en menos de una semana yo ya tenía Platina nuevo, con medio motor nuevo y todo nuevo. Sí fue un error mío, pero Dios encontró de alguna manera aplicar misericordia a mi vida. Y entonces me entregó un carro nuevo. O el mismo carro, pero con el motor arreglado. Entonces puedo llegar a pensar que a lo mejor somos de ese grupo selecto, sí, bendito grupo selecto, que cuando viene la vicisitud, buscamos a Dios.
A ver, rápidamente, levanta la mano. ¿Quién de todos los que está aquí cuando ve la vicisitud que está enfrente de ustedes, lo primero a lo que recurren es a Dios? Ok, entonces somos un grupo selecto. Bien. Pero fíjate que dentro de ese grupo selecto puede que suceda lo que hoy debemos de aprender con sabiduría. Que el versículo 6, después de su primer parte, de que Saúl consulta a Jehová, y todos dirían, amén, consultó a Jehová, wow, bien Saúl. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Tómala, Saúl. Y aquí es donde debemos aprender sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos ante un Dios que examina la vida y que bien puede decidir, según el contexto de este pasaje, no responder a tu plegaria. Muchas veces he escuchado a cristianos decir, es que llevo orando mucho por esto y todavía no sucede. Y el hermano que lo está aconsejando le dice, no te preocupes, no desfallezcas, porque ahí va a llegar, tú sigue orando. Y por lo menos lo que yo entiendo por lo que vamos a ver es que la respuesta es, no sigas orando, la respuesta es, haz otra cosa. Por eso necesitamos ser sabios. Si Dios, Hijo de Dios, no te está respondiendo, necesitas hacer otra cosa. Deja de orar si Dios no te está respondiendo, porque el problema no es cuántas oraciones subes delante de Dios. El problema es que Dios no te va a responder. ¿Cómo vas a destrabar que Dios te responda? Porque eso sí me queda claro. Y bendita historia para aquellos que lo vivimos. Cuando Dios desea responder, responde así. Nada de que espera 10 años y a ver si Dios te responde. No, mi hermano. No. Pero Saúl tenía prisa. Y a lo mejor tú también tienes prisa, tú que estás viendo el video de esta predicación. Y tú que estás aquí en Tabernáculo de David, a lo mejor tú tienes prisa. Porque si yo hago cálculos y sé perfectamente que mi empleador ya no me va a pagar, entonces sé que algunas deudas van a seguir caminando, como la renta, como esto, como aquello, la comida, pam. Ni modo que a partir de ese momento, cuando me dieron la noticia, le dijera a mis hijas, niñas, ¿quieren el refri lleno? Sí, pues dejen de comer porque ya no va a haber. Ni modo que les diga así, pues no se trata de eso, ¿sí me explico? Entonces, ante esa circunstancia, probablemente tú también tengas prisa ante tu situación. Esta semana fue una semana de recibir noticias crudas, difíciles, rudas. Todavía sigo asimilando lo agrio y lo duro de algunas noticias que recibimos esta semana. Pero lo que me llama la atención es que siempre lo sometemos a oración. Y siempre lo sometemos a oración. Y vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar. Porque pareciera que si sumo la cantidad de personas que estén orando, con eso entonces no. A ver, vamos a pensar en el versículo número 6 de Saúl. A ver, ¿no me escuchaste a mí? Pues voy a poner a todo el pueblo a orar por mí. Para ver si les dicen, no, mi hermano, si Dios tiene cerrada la puerta para no responderte, no importa que 1000 estén orando por ti, no importa. Así que no es importante la cadena de oración por cuántos están orando, porque a lo mejor a uno de esos sí escucha. No, si Dios a ti en particular, que estás en vicisitud y estás buscando a Jehová, no quiere hablar contigo, no va a responder el teléfono. Punto. La pregunta es, ¿por qué no respondía el teléfono Dios? Ahí llegamos a ese punto. Y la mejor es que si Saúl conocía esta situación, ¿qué es lo que iba a hacer para destrabar que Dios sí se comunicara con él? Vamos a ver lo que Saúl hizo. Y entonces, versículo número 7, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor tiene espíritu de adivinación.
Voy a seguir leyendo antes de descubrir lo que significa todo esto. Y se disfrazó Saúl, se puso sus otros vestidos y se fue con 2 hombres. Vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Por qué le dijo lo que Saúl ha hecho? Porque vino disfrazado, vino encubierto, ¿no? ¿Cómo me ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, a los encantadores? ¿Por qué pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá de esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Quién era Samuel para la vida de Saúl? El que hablaba de parte de Dios. Házmelo subir. Ya está muerto en Ramá. Yo diría, déjalo descansar, ¿no? ¿Para qué lo molestas ahí? Ya está descansando, pero bueno, házmelo subir. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ojo, dice dioses que suben de la tierra, no dioses que bajan del cielo. Habrá que entender eso también el día de hoy. Y le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: es un hombre anciano, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillándose el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel, ahora hablando a través de la divina, le dijo: ¿por qué me has despertado? ¿Por qué me has inquietado? A lo mejor tenía lagañas, ¿no? Estaba ahí dormidito. ¿Por qué me has hecho venir, Saúl? Estoy muy angustiado, le dijo Saúl, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te estoy llamando, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Y para qué me preguntas a mí?, le dijo Samuel. No, versículo 16. ¿Y para qué me preguntas a mí?, le dice Samuel. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado tu reino de tu mano y pam. Y le recuerda que no obedeció matando a los amalecitas, pam. Versículo 19, y con esto termino la lectura de lo que estamos queriendo entender el día de hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Ok, hasta ahí. Fíjate qué curiosos son los eventos y qué tan parecidos a veces somos a la vida de Saúl. Es que Dios no me responde. Entonces buscamos el grupo de oración. Que alguien más lo haga por ti. Bueno, eso si eres cristianamente bueno. Porque si no eres cristianamente bueno, es que Dios no me responde. Voy a ir con el santero. Es que Dios no me responde, voy a ir con el brujo. Ese sí me responde así. Yo le doy una lanita, le traigo un chivito o le traigo una ratita, dependiendo del tipo de brujito. Lo que me solicite, yo se lo traigo. Es que no me responde. ¿Cómo hacer para que este hombre se case conmigo? Como Dios no responde, entonces la encantadora y la bruja dice: tráeme pelo de su cabellera y tráeme sudor de su almohada. Y entonces yo voy a hacer con esto y el aquello. Y así vas a ver que se casa contigo. O que se queda contigo si el hombre es infiel. Pero como Dios no responde, estamos muy asidos a buscar cualquier otra solución. Y entonces somos como Saúl, buscando con tal de saciar nuestra ansiedad. Es que Dios no me responde. Sí, hermano, que estás viendo el video, si Dios no te responde, el problema no lo tiene literalmente la demás gente, el problema lo tienes tú. ¿Cuál hubiera sido la mejor
acción de Saúl? Ahorita la vamos a responder. Pero lo primero que quiero aclarar en los minutos que restan de la predicación es, ¿a quién acude Saúl? Si uno lee primeramente el pasaje, y así como de vez en cuando escribimos sin leer y leemos sin entender, si uno solamente lee el pasaje de 1 Samuel capítulo número 28, se dará cuenta que pareciera que Dios sí le respondió a través de Samuel. ¿Por qué? Porque no solo trajo a Samuel la pitonisa, sino que este Samuel le dijo cuál era su pasado. Este espíritu en particular, llamado Samuel de la pitonisa, le dijo cuál era su pasado. Dios está enojado contigo porque eres un cabezón. Te dijo que hicieras esto y no lo has hecho y te desechó. Y no solo eso, sino que hoy mismo, no más bien mañana mismo vas a morir con los filisteos. Tú y tus hijos. Y posterior a eso, pam, 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 pam. ¿Y qué sucedió? Que Saúl se lo creyó como si Dios mismo se lo estuviera diciendo. Y yo le pregunto a los que están aquí atentos, ¿Dios habló a través del profeta Samuel en este momento? ¿Tú qué crees? No. Algunos dicen que no, porque a lo mejor ya han escuchado la predicación o ya saben de qué se trata. Pero pareciera en el pasaje que literalmente Dios le contestó, lo cual significaría que a Dios se le puede hacer mano de puerco para sacarle la información a través de un brujo y una pitonisa. Dios no me contesta en oración y ayuno, entonces voy a ir con el santero. Voy a ir a Catemaco, voy a ir a Veracruz, me voy a limpiar ahí unas cositas, me voy a pasar el huevo, me voy a pasar las hierbas y entonces vas a ver cómo Dios sí me contesta. No, mi hermano, el principio que queremos extraer de la palabra de Dios no es ese. La realidad es lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a regresar entonces un poquito a los versículos anteriores. Porque dice la palabra de Dios en el versículo número 7, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y fíjate que es interesante que en el hebreo no es espíritu de adivinación. Aquí hay 3 palabras en particular. Aquí en el hebreo lo que se traduce de una sola palabra y una sola expresión hebraica es, y debería de ser, espíritu familiar. Un espíritu que se parece, pero no es. ¿Y cuál es la raíz hebraica de esta expresión? Y a los que tengan entendimiento, obviamente, del hebreo, se van a quedar así, ¡wow! Pero ahorita los vamos a ayudar para que todos nos quedemos, ¡wow! ¿No? Así, ¿no? La raíz que está descrita en esta porción es Of. Así de sencilla. Of. ¿Qué significa esta raíz hebraica? Cuando uno hace una pequeña investigación con respecto a esta raíz hebraica, literalmente es una invocación que pareciera buscar a papá, pero en la realidad no es papá. ¿Por qué? Porque la raíz hebraica para papá es Ab, de donde viene Abba, de donde viene Abba Padre, de donde viene esta expresión. Y a los niños pequeños se les empieza a enseñar que digan Ab, buscando al Espíritu de Dios. Pero ellos por dislexia, porque todavía no saben hablar muy bien, porque no aprendieron, por lo que quieras, apenas están aprendiendo a decir Ab y lo que dicen es Of. Y es bien interesante porque al niño judío, al niño hebreo se le dice, ¿por quién estás llamando? Si no dices Ab, no puede venir papá. ¿Por quién viene? Entonces simplemente por raíz es un espíritu que parece ser Dios, que habla como si fuera Dios, que te presenta una pantomima como si fuera Dios, pero en la realidad no es Dios. Por eso la raíz hebraica lo traduce literalmente como un espíritu familiar, un espíritu que aparentaría ser de parte de Dios, pero que no lo es.
¿Y qué sucede con esta situación de espíritu familiar? Que obviamente, para empezar, no es Dios. Para todos aquellos, tristemente, que estén buscando en santeros, en brujos, en sus artilugios, en el horóscopo chino, no, es que yo soy cerdo. ¿Cómo que eres cerdo? Pues sí, porque nací en el año del cerdo. Ah, bueno, qué triste que te tocara ser cerdo, porque pues, yo preferiría que te hubiera tocado otro, ¿no? Otro animalito. No lo sé, ¿no? Pero aquí el punto está que si tú eres de los que no busca a Dios directamente, y como Dios no te responde, o más bien sí lo quieres buscar, pero como Dios no te responde, buscas algo que se le parezca, perdónenme, es triste que hoy nuestra cultura esté plagada de te voy a dar el ángel y recibe al ángel en tu casa. Y los reikis están crecidos y empoderados porque bajan el poder de los ángeles para poderlo traspasar a través de energías y de fuerzas, espíritus familiares. Y en pocas palabras ya leí el nombre como es, demonios, que parecería estar hablando de parte de Dios y parecería estar manifestándose de parte de Dios, pero no son Dios. Dios tiene solamente una manera para ser buscado y una manera para ser revelado. Y esa manera ahorita la vamos a ver. Pero independientemente de eso, ¿quién eres tú como hijo de Dios? Porque estamos empezando a pasar al segundo aspecto. Tú eres de los hijos de Dios que clama delante de Dios y Dios no te responde. Lo primero que tengo que decirte en esta predicación es, jamás se te ocurra buscar un espíritu familiar. Hubo un hombre, y está en las redes sociales y está en YouTube todavía, creo que todavía no muere. Se viste de blanco, se llama Benny Hinn. Y este personaje supuestamente era uno de los evangelistas más poderosos que existió en los años 80, en los años 90. Y era poderoso y había milagros y esto. Y su madrina o su madre espiritual, que él consideraba Kathryn Kuhlman, murió. Y desde el día que su madrina o su madre espiritual muere, él va a la tumba de Kathryn Kuhlman a consultarle cosas de parte de Dios. Y todo lo que te presenta en sus videos y todo lo que te presente que dice que es de Dios, te lo dice porque un espíritu familiar se lo dice. Él literalmente lo dice en sí mismo. Yo practico la necromancia, la consulta a los muertos. Porque ellos saben más y te lo dicen así. Lo dicen en sus propias biografías y sus propios videos. Vamos a hablar de eso. Me preguntan aquí una congregante si entonces el demonio puede conocer el futuro, porque Saúl sí terminó muriendo. Pero vamos a ver, como es un espíritu familiar, a lo mejor escucha cosas. Vamos de una vez a aterrizar esa situación. En el capítulo número 29 se ve la lucha de David y los filisteos. Y en el capítulo número 30 se ve cuándo es que muere Saúl. Y cuando uno hace las cuentas, no fue al día siguiente. Porque le dice, mañana estarás conmigo, y no fue mañana. Eso significa que el que estaba hablando era un mentiroso, un falso profeta, que sabía perfectamente que obviamente estaba desechado de parte de Dios, sí, porque el mundo espiritual se entera de lo que sucede, pero que no sabía cuándo iba a morir. Y simplemente amedrentó a Saúl a que muriera. Y aparte le dijo, morirás por manos de los filisteos. Y no murió por manos de los filisteos. Saúl, por miedo de los filisteos, se echó sobre su espada. Y tampoco murió toda su casa. Sí murió Jonatán, sí murieron algunos hijos, pero no murió toda su casa. Porque más adelante en el segundo libro de Samuel, vemos a un rey, el rey David, clamando por algún miembro de la familia de Saúl, de la casa de Saúl. ¿Y quién es quien llega? Mefiboset. Y entonces termina dándole bendición a un hijo de la casa de Saúl. Entonces, ¿murió al día siguiente? No. ¿Murió por manos de los filisteos? Tampoco. ¿Y murió toda su casa? Tampoco. Así que quien habló literalmente fue un mentiroso. Y con eso respondo que los demonios no conocen el futuro. Pueden más o menos dar una cosa, pero como conocen tu pasado, eso sí, te amedrentan porque conocen tu pasado. ¿Otra?
Sí, claro, pero no porque sean sabios, sino porque se enteran del mundo espiritual. Ya sabía casi todo el mundo espiritual, porque Dios le había dado autorización a un espíritu para que atormentara a Saúl por su pecado. Entonces ya sabía el mundo espiritual que Dios estaba enojado con él. Y así se lo dice. Pero bueno, entonces ante esta perspectiva, tú puedes ser un hijo de Dios que hoy no te esté contestando Dios. Sí, probablemente sí. Y lo primero que tengo que decirte es, no consultes un espíritu familiar. Siempre el principio neotestamentario de la búsqueda de Dios es una relación personal. Dios hablaba con Pablo. Pablo no tenía que estar buscando a terceros para que Dios hablara con él, a menos que estuviera en pecado. Jesús y Dios hablaban con Pedro. Pedro no tenía que estar buscando terceros para que hablaran de parte de Dios a él, a menos que estuviera en pecado. Y así te puedo mencionar muchas personas neotestamentarias que no necesitamos de estar a través de un intermediario hombre buscando el consejo de Dios cuando Dios desea relacionarse de manera personal contigo y conmigo. No estoy desvalorando el grupo iglesia y tampoco estoy desvalorando el que nos unamos orando y haciendo ese tipo de cosas. No. Te estoy haciendo una intención de que si tú eres un hijo de Dios, que a ti no te responde Dios, el problema lo tienes grave. Porque el problema se llama pecado. Saúl lo conocía. Y a pesar de conocer su error, decidió consultar a Dios de otra manera. Porque no me responde. ¿Cuál es tu posición con respecto a Dios cuando no te responde? O cuando te responde muy lento. O cuando tarda en responder. ¿Buscas el consejo de otra persona? ¿Te guías por lo que dice Cosmopolitan y las revistas? Bueno, yo no sé si exista Cosmopolitan, ¿no? En mis tiempos, cuando era niño, veía esas revistas que estaban ahí en los anaqueles, ¿no? No sé lo que hoy exista como revista. Como adolescente, ¿revisas lo que dicen las redes sociales a los adolescentes? En mi entonces era la revista Eres, ¿no? Y así tal cual se decía la revista, esto es lo que eres. Y si la revista decía, te pintas el pelo de amarillo, te pintas el pelo de amarillo. Y si la revista decía minifalda, las chicas, ¿no? No los chicos, bueno, aunque los chicos ya están usando también minifalda. Pero bueno, es otro boleto. A lo que voy es, ¿a quién estás acudiendo cuando Dios no te responde? Hoy tienes que entender sabiduría. Cuando Dios no te está respondiendo, es porque tú tienes un pecado en tu vida. Tan sencillo como eso. Porque Dios siempre responde. No encuentro pasaje bíblico en donde el justo y el santificado esté buscando a Dios y Dios no le responda. No hay pasaje bíblico. Pero si hay pasaje bíblico, ojo, y te lo leo de una vez, está en Proverbios, vamos a Proverbios 28:9. Y dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable delante de Dios. En otras versiones más tranquilitas dice, el que aparta su vida para no atender lo que Dios dice, Dios no escucha su oración. Punto. Proverbios 28:9. Entonces el problema de entender el día de hoy, o más bien el tema de entender el día de hoy, es que lo único que te separa de una relación fidedigna y constante de Dios se llama pecado. Pero lo único que te separa de confesar ese pecado se llama orgullo. El orgullo humano es la peor de las desvirtudes humanas. Porque no es ninguna virtud que tengas orgullo. Dios a los orgullosos hacia abajo, a los humildes hacia arriba. Tienes que aprender a ser humilde y a reconocer tus errores delante de Dios, sea cual sea el error que tengas. Saúl solo tenía 2 y se le sumó un tercero. El pecado de no haber matado a los amalecitas y el pecado de
haber usurpado el sacerdocio de Samuel al sacrificar después de la guerra. ¿Qué hubiera sucedido si Saúl se arrepintiese? Si hubiera arrepentido. Pues lo que dice la Biblia. Al corazón contrito y humillado no me menosprecio, y al que se arrepiente restablezco mi relación con él. Tan sencillo como eso. Entonces tenemos que aprender, pero tenemos que aprender ¿qué? Pastores, ministros, hijos de Dios que dicen o decimos escuchar la voz de Dios. Cuando tú estés en pecado, lo único que escucharás son espíritus familiares. Dios no habla cosas santas a los que no son santos. Y el espíritu familiar intentará confundirte. Así que, ¿cuál es tu pecado por el cual hoy Dios no te contesta? ¿Cuál es tu pecado por el cual hoy Dios no pareciera que no te escucha? Analízalo, cómetelo. Y lo que sí te indico a través de esta predicación es jamás busques un espíritu familiar. Jamás lo hagas. No estés buscando que Dios te diga a través de terceros. No porque, a partir de este momento, no porque los ejemplos que voy a dar tengan espíritu familiar, pero yo te estoy invitando a que tengas una relación directa con tu Dios. Directa. Para que tal cual suba tu oración, tal cual sea contestada. A lo mejor tarde un poco, pero es contestada. Yo no estoy diciendo que sea ipso facto, sí estoy diciendo que Dios contesta. A Saúl no le contestaba a Dios. Así pasara un día, así pasaran 2, así pasaban 3, no le contestaba porque él encubría su pecado. ¿Sabes a quién también le sucedió esto? Al rey David, en el Salmo 32. Vamos a leerlo rápidamente. En el Salmo 32 el rey David también entendió que el no confesar su pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Pero una pregunta. A Saúl al final lo mató una malecita. O sea, él se clava en la espada y pasa... Le cortan la cabeza cuando lo encuentran, pero él se mata echándose sobre la espada. No lo mata una malecita. Pero ¿qué pasa? Sí, claro. Los que le terminan cortando la cabeza y se lo llevaron ahí, fueron los amalecitas, claro que sí. Pero la profecía de este espíritu familiar estaba toda desvirtuada. Recordemos y veamos el principio bíblico. Cuando Dios profetizaba algo y los profetas de Dios profetizaban algo, se cumplía a la tilde de lo que decían. A la tilde, exacto, exacto, exacto. Hoy en redes sociales y en internet y YouTube, cantidad de falsos profetas que mataron a Trump desde el año 2018, creo, ¿no? Año 2018, este año muere Trump, lo dice el famoso profeta fulano de tal. Y Trump sigue vivo. ¡Qué padre! No, es que Dios se apiadó de él. No, falso profeta, perdón. ¿Por qué no le dicen las cosas como son? Pero bueno, entonces fíjate, el rey David también había sido una persona que pecó. ¿Quién no recuerda todo el suceso con Urías y con Betsabé? ¿Quién no recuerda todo eso? Y mientras pasaba todo eso, fíjate, dice, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él se la pasaba gimiendo todo el día, Dios, apiádate, 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 apiádate. Pero ¿qué crees? Él entendió y lo dejó escrito, callé mi pecado, mientras callé. Porque día y noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Para el rey David no solamente era que Dios no le hablara, era que toda su riqueza de bendición y de vigor se estaba secando. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás en el terreno de tu economía? ¿Cómo estás en el terreno de tu propia vida? ¿Estás seco? Si estás seco, perdóname, arrepiéntete. Mi pecado te declaré, versículo número 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. Hasta que viene la confesión, hasta que viene el arrepentimiento, viene la restitución. Y es bien sencillo el ejemplo. ¿Sabes por qué?
porque la paga del pecado es muerte. Eso lo dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hace poquito en un chat una persona me subió y me dijo: no pagué Easy, ya me desconectaron. ¿Alguien sabe lo que tengo que hacer para que me reconecten? Paga. Paga. Esa fue la contestación sencilla que subió en el chat. No, pero paga. Paga la reconexión, paga lo que te sea necesario. Obviamente ahí sí no cobra reconexión, nada más pagas y luego en menos de 24 horas yo le dije, te suben, porque a mí ya me pasó, que por exceso de uso, ¿no? O más bien por falta de pago, me lo cortaron. Y pácatelas, de repente ya 2 o 3 días después pagué, pues en menos de 24 horas me lo... Pero entonces, ¿qué tuve que hacer? ¿Pagar? Y yo te voy a decir, ¿paga tu muerte? No, porque para aquellos que creemos en Cristo Jesús, Él pagó por esa muerte. Pero entonces confiesa tu pecado y arrepiéntete, que es el protocolo para que Jesucristo accione lo que Él ya pagó y entonces tú restablezcas tu conexión con Easy espiritual. Vuelvas a tener una plática con tu Dios. Y Él diga, ya no me es abominable, porque estás atendiendo ahora a mi ley. Y mi ley dice, pecaste, te arrepientes. Punto. ¿Qué me voy a andar arrepintiendo? Y menos a un Dios que ni me entiende ni me conoce. Pues no, mi hermano, te tienes que arrepentir. Entonces, esta es la situación. Y fíjate, el Salmo es hermoso, nos sigue hablando y dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. David está dando la respuesta que no tuvo Saúl. Por esto entonces sí vas a poder orar a Dios. Siempre y cuando te arrepientas, siempre y cuando confieses tu error, siempre y cuando confieses tu pecado. Y posterior a eso, entonces, ¿qué va a suceder? Dios restablece la señal, Dios restablece la conexión y entonces vas a poder hablar y decir, tú eres mi refugio, versículo 7. Me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así es Jehová. Y fíjate lo hermoso, siempre le pasó al rey David, si no lee más salmos, lee los salmos, cuando verdaderamente se conecta con Dios en humildad y en arrepentimiento, termina profetizando el rey David. Y al rey David no le dijeron profeta, pero hay muchos salmos que terminó profetizando. Y fíjate el versículo entiende las palabras en cómo está escrito, versículo 8 del Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. ¿Está hablando David para con Dios? No. ¿A poco David puede escribir, a ver Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar? No, entonces entiende lo que está pasando en el Salmo. Él está tan compungido, él está dando tanta sabiduría de que el arrepentimiento es lo que te reconecta con Dios, que entonces Dios habla a través de él y nos lo deja escrito. Y dice, a ver, Dios está hablando, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quieres que Dios vuelva la mirada otra vez sobre tu vida? Arrepentimiento total, punto. No seas, y sigue hablando Dios, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Por eso te dije, la primera parte de la predicación es para generar sabiduría. No seamos como el caballito, no seamos como el mulo, dice Dios. Te voy a dar entendimiento. Que han de ser sujetados, estos animales han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. No seas como el animal. El día de ayer en la Escuela de Ministerios, para los que están viendo este video, pueden ver los videos de Escuela de Ministerios que se van a postear, y es con respecto al tema de los ninivitas. Y aprendimos un principio ninivita. ¿Cómo sabía? ¿Quién iba a pensar que nos iba a enseñar los ninivitas a acercarnos a Dios? Y aprendimos el cilicio. Ahí viene, en la Escuela de Ministerios, ve el video si quieres. Pero ¿cuál es el principio? Sigue siendo el mismo principio. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento.
reconexión con Dios. Hoy todavía, en pleno 2020, estás gozando del favor de que Dios puede ser hallado. Porque el salmista David sabía, todavía oraré a ti, entre tanto que puedes ser hallado. Es otra manera de decirlo. Porque va a llegar el día en que Dios no va a ser hallado. Y la cosa se va a poner más calientita. ¿Cuándo será ese día? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y entonces sí, los pueblos dirán, los extraterrestres se llevaron a los cristianos. Bueno, no va a decir eso, se llevaron a la gente. Peleemos contra ellos. Y lo que se predicó en la palabra del 2020, un Estados Unidos haciendo toda una campaña para ir a las estrellas a pelear con el enemigo. Ya se está preparando el mundo para pelear contra los hijos de Dios, que regresemos a la tierra en vestidos de mayor poder. Ya se está preparando el mundo. ¿Tú de qué lado quieres estar? Pero el entendimiento entonces es franco el día de hoy. Y la sabiduría es una. Si tú como hijo de Dios eres una persona que ora y Dios no responde tus oraciones, el problema yace en ti, no en Dios. Dios está enojado contigo y lo tienes que entender. ¿Por qué? Por tus rebeliones. Ponle el título que quieras. Ponle el título de mentiras, ponle el título de fraude, ponle el título de suplantar al pastor, ponle el título de no sujetarte a tu marido, ponle el título de hijos no honrar a sus padres, ponle el título de lo que quieras. La Biblia es vasta en decir cuántos errores hay delante de la presencia de Dios. Son muchos los errores que puedes estar provocando delante de la presencia de Dios. Son muchos los errores. Ya ponle un freno, arrepiéntete, dice Dios. Pero sobre todo entiende que el orgullo es lo único que te separa del arrepentimiento. Así como Saúl lo tuvo. Y tú podrás decir con tu orgullo, sí escucho a Dios porque el brujo me lo dijo, y porque tal pastor me habló, y porque tal esto, yo me pondría a pensar si fue Dios o fue un espíritu familiar. Si fue un espíritu familiar, peor para tu vida. Porque Dios abomina la invocación de espíritus familiares. No, mi abuelita era tan santa que a ella la voy a invocar porque ella sí tiene un buen consejo. No, mi hermano. No, Dios desea una relación personalizada, uno a uno. Entonces, generas entendimiento y hoy generas una posición de quién eres tú delante de Dios. Analízalo fríamente. ¿Quién eres tú hoy delante de Dios? Pecado que no hayas confesado, pecado que te destituye de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No, es que yo sí voy a la iglesia. Podrás estar yendo a la iglesia mejor de este planeta. Pero si tú estás en pecado, Dios te destituye de su gloria. Y por ende no estás conectado con Él. No estás en la posición de decir, Dios, escúchame, y que Él te escuche. Dios, clamo a ti, y Dios dice, clama a otro. Yo no te atiendo, yo no te pelo. Y no es un Dios mala leche, y no es un Dios gandalla, es un Dios que sabe perfectamente que por eso Jesucristo murió en la cruz, por ti y por mí. Para que quien restableciera la reconciliación con Dios fuera Jesucristo. No estés buscando ya otro camino. Pero entonces te pregunto en estos breves minutos que hacen falta, ¿quién eres tú hoy delante de Dios? Y con eso te estoy diciendo qué pecados no has confesado delante de Dios. Porque eso te está destituyendo de la gloria de Dios. El pecado no confesado hace que tus huesos envejezcan, dice la palabra de Dios por labios o escritura del rey David. El pecado no confesado hace que estés separado de la bendición. Porque aún sin trabajo, te lo digo, Dios sustenta mi casa. Dios lo hace. Y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Por gracia. Porque por esa gracia somos salvos. No porque lo esté haciendo muy bien y sea muy santo,
sino porque cuando hay pecado, reconozco mi pecado y sin orgullo me acerco al Padre y le digo, aquí está mi pecado y me arrepiento. Eso es lo único que te está separando de la bendición de Dios, lo único que te está separando. Y hoy Dios, que sabe perfectamente lo que viene más adelante y que tu oración no está siendo contestada, hoy te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete mientras puedo ser hallado, porque no sabes si en 6 días voy a ser hallado, dice Dios. Tú no sabes ni la hora ni el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Y el día que eso suceda, te quedas en el planeta sin Dios y sin Espíritu Santo. Y veremos cómo la humanidad se rasca con sus propias uñas. Vienen calamidades peores. ¿Crees que este año fue malo? No tienes ni idea de lo que el 2021 te depara sin Dios. Ni idea. Y eso que a algunos ya nos ha tocado de cerca, que familiares, amigos y vecinos vivan calamidades. Hoy yo te digo, arrepiéntete, todavía está a tu alcance, hijo de Dios, arrepiéntete, todavía está a tu alcance, humanidad, arrepiéntase, todavía está a tu alcance, todavía Dios puede ser hallado. ¿Qué vas a hacer hoy? Y ojo, dije arrepentimiento, no dije confesión de pecados, porque de confesión de pecados ya Dios, ya lo hemos predicado, está hasta acá, que le digas, sí Señor, me equivoqué, soy un loser, perdóname. Y Dios dice, sí, ya sé que eres un loser, pero no veo arrepentimiento. No veo que cambies la actitud, no veo que cambies el chip, no veo silicio sobre tu vida. Por eso tan importante la escuela de ministerios de ayer. Ya me di cuenta que cojeas, entonces ponte un silicio para que no cojees. Ya me di cuenta que te es fácil estirar la mano y robar, ponte un silicio para que ya no estires la mano. Para los que quieran saber qué es silicio, vean los videos que vamos a subir. Todavía no están subidos. Hoy en la tarde o mañana en la mañana más tardar ya estarán subidos. ¿Qué es silicio? ¿Por qué Dios me está pidiendo un silicio? Porque sabe que no tienes la facultad ni la fuerza de voluntad para dejar de pecar. Dios lo sabe. Y como lo sabe, dice, te voy a dar una ayuda, métete un silicio. Ayer terminábamos de hablar de la escuela de ministerios y decía, hay un silicio enorme que vivió el apóstol Pablo y se llama aguijón en la carne. Pablo le pedía a Dios que le quitara el aguijón en la carne. Y Dios le decía, bástate mi gracia. Pero yo te diría proféticamente hoy, aguijón en la carne, pídeselo a Dios. Pídeselo. Porque ya se dio cuenta Dios y te está pidiendo un silicio, entonces pídele a Dios un aguijón en la carne. Si eres incapaz de seguir estirando la mano, de seguir estirando el ojo, de seguir estirando el pie hacia el pecado, pídele un aguijón en la carne. Dios con todo gusto te lo da, porque prefiere ver tu alma salvada para la eternidad que te pierdas toda la eternidad en el infierno. Él prefiere verte en la eternidad salvo. Claro que prefiere eso. Así que no seas como Pablo. Si Dios te puso un aguijón en la carne, acéptalo. Y si no lo tienes y te gusta pecar, pídele un aguijón en la carne. Pídeselo. ¿Qué es un aguijón? Es como, perdón la expresión, pero viene en Jonás, capítulo número 4, o 3, perdón, que estábamos leyendo ayer, y viene en el pasaje del Salmo. El yugo que va sobre el cuello del buey hace que intente irse hacia adelante, pero ese es el cuello. El trasero puede estar haciendo esto y diciéndole, no quiero el yugo, no quiero el yugo, no, y se sacude. Pues entonces el yugo trae unas varas de madera que hasta el final tiene unas púas para que el buey no le haga pum, porque si le hace pum, se pica y se sangra, y si le hace pum, se pica y se sangra. Así que, ¿qué tipo de aguijón crees que tenía Pablo? De ese aguijón está hablando, no el de la abejita. Abejita, abejita, dame la miel, dámela toda. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de un cilicio que le picara para no salirse del redil. Y eso fue lo que Dios le envió a Pablo. Por eso te estoy diciendo, si Dios se lo envió a Pablo y es viable que Dios lo envíe, entonces usa el silogismo y entonces tú clámalo. Dame un aguijón, Dios, porque ya de plano no puedo dejar de pecar.
Si eres valiente, pídeselo a Dios. Dame ese aguijón. No puedo dejar de ver, Dios. Dame ceguera. ¿Te atreverías a pedirle eso a Dios? No puedo dejar de tocar o de alcanzar lo que es prohibido. Que pase un camión y te parta la mano. Ya vi que tú no eres capaz, dijo Jesucristo. El que si viere que su mano es ocasión de caer, córtesela. Pero dijo Jesús, córtesela. Porque creía, yo creo Jesús, que había la voluntad, la fuerza de voluntad en el ser humano para dejar de pecar y cortarse la mano. Pero nuevamente, yo llevo años en el cristianismo y jamás he visto una persona que diga, yo estoy manco porque era pecador. Y quité mi mano porque no podía dejar de robar, porque no podía dejar de manosear, porque no podía dejar de usurpar. No, yo no sé qué hagas con la mano. No conozco ni un cristiano que haga eso. Entonces mejor díselo a Dios. Como no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Como en una película que hace años vi, que el jefe de la mafia le pedía a uno que le cortara el dedo. Con la boca, córtatelo. O con la... ¡No puedo! Si no puedes, entonces pídeselo a Dios. Y fíjate a qué aberración estoy llegando. Porque Dios te quiere completo. Pero también ya se dio cuenta que no eres capaz de dejar de pecar. Que tu orgullo te amarra. Y Él te ama tanto que hoy te está predicando y te está diciendo, por favor, ya haz algo sobre tu vida, porque te quiero en la eternidad. Dios está no a la vuelta de la esquina, ya está a la puerta. Y se va a llevar a los que sean santos. Se va a llevar a su pueblo escogido sin mancha. Si no entiende todas las parábolas, entiende las parábolas. Dios no se va a llevar a las vírgenes imprudentes e insensatas. A esas no se va a llevar. Dios no se va a llevar al que no tenga vestiduras para la fiesta y del banquete. No se va a llevar a ese. No, pero yo era el que tenía el boleto para la fiesta. Sí, claro, tú podrás decir que tenías boleto para la fiesta. Porque creíste en Jesucristo y en el nombre de Jesucristo, dice Juan 1:12, eres salvo y eres hijo de Dios. Por decreto, perfecto, tú podrás decir eso. Pero si tu vida no da un reflejo de arrepentimiento, de frutos de arrepentimiento, de santidad, de obediencia al Padre, Él va a decir, jamás cuidaste las vestiduras que te di y vienes sucio. ¿Cómo te puedo permanecer aquí en un baño rápido? Vete a las regaderas. No, Por eso viene alertándolo por sus santos profetas, por sus santos apóstoles, por sus santos maestros, por sus santos pastores. Por sus siervos lo sigue alertando, ya estoy a la puerta. Y tú sigues en tus deleites. Y tú sigues con tu corazón empedernido de piedra, así duro. Yo no quiero perdonar, yo quiero seguir haciendo, yo quiero seguir diciendo mi vida, yo quiero. Pues tú haz de tu vida lo que quieras, dice Dios, pero por favor entiende que estoy clamando por ti. Clamando, llorando, gritando, y si los cielos aún pudiesen gritar, dirían, arrepiéntanse humanidad. Porque en serio no está siendo entendido de cuál es el tiempo que estamos viviendo. Y hoy te digo, Tabernáculo de David, ¿tú estás siendo entendido? Sabiduría, no busques a otro que no sea Dios. Y si no te está contestando, necesitas arrepentimiento. Entendimiento, ¿en qué posición estás? ¿Quién eres delante de Dios? Hoy pregúntale a papá. Él te lo va a decir. Él va a hablar contigo cara a cara. ¿Sabes qué? Llevas años lejos de mí, a lo mejor diría Dios. Dices ser pastor, dices ser ministro, dices orar por la gente, pero llevas años lejos de mí, dice el Señor. Porque lo único que te ha importado es si se construye o no se construye tu casa, si se paga o no se paga el auto, si se paga o no se pagan las colegiaturas. Eso es lo único que te ha importado, una vida mundana. Cuando lo único que le ha importado a Dios es la salvación de toda la humanidad. No si tiene casa o no casa, eso es por consecuencia natural. Tan a Dios le interesa que sus hijos tengan casa, que en Juan 14 dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuese así, ya te lo hubiera dicho. Es decir, a Dios sí le interesa la casa, pero la espiritual. A Dios sí le interesan los tesoros, claro que sí. En la casa de Jehová hay muchos tesoros, pero no los tesoros que minan y se corrompen
y donde hay hollín, y donde hay ladrones y minan y hurtan, sino tesoros celestiales. ¿Dónde está tu mente, hijo de Dios? ¿Dónde está tu corazón? Ahí estará tu corazón. Entonces, ¿hay un Dios que te ama? Claro, porque Jesucristo sigue vigente para ti. Jesucristo sigue vigente para mí. Pero ¿qué vas a decidir hoy? Hoy. No mañana. Ay, qué duro habló el pastor. Pues ¿de qué se trata? Pues no lo sé, mi hermano, porque yo tampoco conozco el futuro. Solo el futuro lo conoce Dios. Pero si pone un clamor en mi vida para decirte, por favor, ya hazlo. Y para expresarme y decirte, deja de estar pensando en tus tonterías mundanas y arrepiéntete. Es porque Dios sabe que cada vez le están llegando más y más y más peticiones de tu vida a su trono. Y a lo mejor Él está diciendo, ¿de quién son? ¿De fulanito? No, perdón, esas guárdalas en el archivero, esas no las pienso contestar. ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas esa fuerza de un Dios? Lo hacía con Saúl. Lo hizo con David, que mientras cayó, así vivió su vida. Y se envejeció, y se enmueció, todo lo que escribió David. ¿Tú eres más que Saúl? El escogido número 1 para ser el primer rey sobre Israel. ¿Tú eres más que David? Como para que tampoco te deje envejecer si tú no confiesas sus pecados. No. Es que es 2020. Él es más chido. Él es más wow. No, sí. Ya estás en el top. No creo que puedas decir eso. David era un hombre conforme a su corazón. ¿De quién ha dicho Dios eso otra vez? Entonces tenemos chamba que hacer. Y lejos de estar predicando hacia afuera, hoy la predicación fue hacia adentro. Y Dios está queriendo examinar tu vida y tu corazón para que ¿qué? Para que llegues a la vida eterna. Vamos a orar. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Yo de una manera particular te digo, yo no quiero ser como Saúl. Sí, probablemente me equivoque y probablemente haga muchas cosas, Dios, que están fuera de tu voluntad y fuera de tu instrucción. Pero no quiero ser como Saúl. Hoy reconozco, mi Dios, y cedo y hago a un lado mi orgullo para decirte, ven a mi vida y restaura la relación. Y de la misma manera lo hago extensivo al tabernáculo de David. Y extensivo a quien esté viendo esta predicación. Porque tú deseas, Dios, que todos procedamos al arrepentimiento. Porque eso es lo único que nos está separando de que tú escuches nuestra oración. Gracias por seguir poniendo tu mirada en el tabernáculo de David. Gracias por seguir poniendo tu mirada en mi propia vida. Porque tu mirada me sigue diciendo quién soy, pero tu cara y tu palabra me siguen diciendo en lo que me puedo convertir. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada persona que vio este video y bendigo a cada persona que escuchó esta predicación para que podamos llegar delante de ti a ser arrebatados en el día venidero para la gloria de Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.